Bueno, vamos a la palabra del Señor de Lucas capítulo 8, por favor. Evangelio de Lucas capítulo 8. Vamos a leer del verso 26 al verso 39. Palabra de Dios, verso 26 de Lucas 8. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato, muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Verso 37. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió, y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le diera preciosa. Una historia donde se experimenta la transformación maravillosa que le puede suceder a un ser humano. Pasar de un estado y una condición tan degradante como era esa, estar poseído por esos demonios, a seguidor de Jesús. Aquellas cosas que se encuentran cautivas. El ser humano sin Cristo se encuentra cautivo, se encuentra preso de su condición. Y tan solo Jesús, cuando vino a la tierra, fue y se hizo posible que toda persona que era ministrada por él, que era ministrada y su poder era liberada. Y a través de esta historia vamos a mirar algunas cosas muy interesantes, pero antes quiero introducir sobre que hay algunas cosas en la vida del ser humano que puede esclavizar. Se dan cuenta es que Satanás buscará la manera de cómo hacernos daño, y entre esas que la participación voluntaria o involuntaria acerca del ocultismo puede hacer que tu vida esté marcada y esté afectada por el mismo diablo, por el mismo Satanás. Cuando ayuda, no de Dios, sino de todo lo oculto, de todo lo prohibido que la palabra de Dios enseña. Es muy común ver en estos tiempos más fuertes cómo la gente acude al brujo, al agorero, al rezandero, a aquellas personas que usted se deje engañar pensando que esas personas pueden resolverle situaciones amorosas, situaciones de economía, situaciones de salud, pero es un engaño total, porque el mal no podrá sacar el mal, pero el bien sí podrá. Diciéndoles, cuando entren al territorio que Dios les va a dar,
se encontrarán con la gente que allí vive. Tienen costumbres terribles que no agradan a pueblo. Esa gente entrega a sus hijos para ser quemados en el horno. Hijos que son entregados para ser quemados en el horno de esos dioses. Practican la brujería, la obedecer a nuestro Dios en todo y tener cuidado de no seguir el mal ejemplo de esa gente, pues nuestro Dios la odia y por eso quiere sacarla de esa tierra. Hermanos, hay una declaración de Dios. Dios aborrece, Dios detesta las costumbres paganas, las costumbres ancestrales. Dios le desagrada esas prácticas porque y lo que hacen es que las personas que han sido movidas por años y años han permanecido y han sido abrazadas por nuestros padres, por nuestros tíos, por nuestras abuelas y abuelos, pero todo esto te lo está diciendo el Señor. Él no quiere eso. Y la gente que participa de eso comienza a ser perturbada, comienza a ser ligada, comienza a ser atacada por eso, porque es una puerta que se abre. Hay que tener cuidado, porque nosotros como cristianos no debemos profesar costumbres y tradiciones de los hombres. Nosotros debemos es profesar principios bíblicos. Si la Biblia dice, si la Biblia me orienta, si es Dios que me está hablando en su palabra, yo obedezco. Pero no es porque mi mamá me diga, ni mi papá, ni mi tío, ni mi abuela. Si no es de Dios lo que me está diciendo, no lo voy a obedecer. Porque antes de obedecer a los hombres, debemos obedecer. Que escucha ruidos extraños, es porque algo está provocando eso. Debemos alejarnos de toda práctica que me puede hacer mucho daño a mí y a la gente que está conmigo. Pero también encontramos algo más que puede también abrir una puerta y darle derecho legal al enemigo para hacernos daño. Y hay algo que se llama rebelión. La rebelión es la actitud de la persona que es desafiante, se niega a obedecer y opone resistencia a quien tiene autoridad sobre ella. El enemigo puede aprovecharse de esa persona y hacerle daño. Cuando hablo de autoridades, hablo de que Dios donde nosotros tenemos que obedecerles. Una de ellas, nuestros padres, nuestros líderes espirituales, las personas que estén que estén en autoridad, y nosotros bajo esa autoridad también podemos abrirle espacio para que el enemigo nos aflija y nos haga daño. Y la Biblia dice, para que Satanás no tome ventaja, perdona. Porque al no hacerlo, Satanás se va a aprovechar de ti y te puede afligir. Para nosotros los cristianos, nosotros no podemos ser poseídos, porque tenemos al Señor, pero sí podemos ser influenciados y atacados por Él. Para el no cristiano, claro que sí, su cuerpo y todo su ser, su espíritu, sí puede ser poseído, o es lo que se llama la palabra enajenado totalmente. Pero para nosotros sí podemos ser influenciados, atacados por Él, porque le estamos dando derecho legal. Cuanto más el que no es cristiano, él se aprovechará de esa persona cuando perdono. Pero también encontramos algo que puede ser usado también para que el enemigo nos haga daño. Y creo que es una de las cosas que se están haciendo mucho. Y es cuando usamos nuestro cuerpo. Escuche bien esto. Cuando usados para lo malo. Y cuando le hablo que usamos nuestro cuerpo para el pecado, es cuando practicamos la inmoralidad sexual. Entre esa inmoralidad sexual hay un registro de cosas. Una de ellas, el adulterio, el sexualismo, el lesbianismo, la
la zoofilia, la pedofilia, el bestialismo, las orgías y todo lo que se use con el cuerpo es una puerta que el enemigo usa para destruirte. Y usted no se da cuenta de eso. Usted no se da cuenta que hay demonios en ese cuerpo. Esas cosas pueden entonces hacer que haya derecho legal, pero también encontramos algo más para que, esto es una introducción a lo que quiero hablarle. Pero también encontramos otra cosa y es las palabras corrompidas y perversas que salen de tu boca. Tenemos poder cuando declaramos cosas. Si usted comienza y se levanta por la mañana a decir cosas acerca de su vida y de los suyos, y comienza a maldecir y comienza a renegar y comienza a decir palabras perversas y corrompidas porque piensa que así va a resolver lo que le está sucediendo, lo único que está haciendo es... Y si usted está diciendo que usted es un arruinado, que usted no vale nada, que usted es una porquería y que usted es esto y lo otro, dice Satanás, dice, diga más, porque así te voy a poner que vivas como un miserable. El enemigo puede utilizar las palabras. ¿Cómo se lo estamos dando? Con las cosas que he mencionado. Téngalas presente, mis amados hermanos. Vivimos en esta tierra, sí, pero en esta tierra estamos librando batallas espirituales con la familia, batallas en la relación de pareja, batallas con los hijos, batallas en la economía. Estamos librando situaciones, pero el enemigo lo que busca es que usted y yo le demos derecho legal en lo que hablamos, en el ocultismo, en la rebeldía, en el de los ganaderos. Es una región que estaba siendo gobernada por Roma, utilizando unos gobernantes sirios. Esa región que quedaba al oriente de Palestina estaba gobernada entonces por esos gobiernos, pero la cultura, la tradición y toda la manera de vida de ellos era muy contraria a la manera de los judíos. Allá hacían cosas que desagradaban las normas bíblicas. Por lo tanto, allá habían muchas de estas prácticas que el Señor aborrece y detesta. Pero se encontraba esclava, que se encontraba atada, que se encontraba martirizada por muchos demonios, porque la Biblia dice que eran por muchos. Pero Jesús se atrevió a ir a ese lugar donde nadie se atrevía a ir. Atención, que Jesús fue a ese lugar para dar por sentado, aquí estuvo el Evangelio, para dar por sentado de que Jesús cosas tan maravillosas por amor, aún por una persona. Él se movilizaba kilómetros y kilómetros a pie, tan solo por liberar, restaurar o sanar a alguien. Y creo que nuestro Señor a nosotros también en algún momento nos encontró este hombre. Y dice el verso 27, vayamos al verso 27. El verso 27 dice: al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo. No tenía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Vaya hotel el que tenía este hombre, vaya residencia. Y mire que la condición de este hombre, dice el verso 27, que él vivía de porque tiene que ver con nuestra moral. ¿Habrán personas así? ¿Habrán personas que no tienen una moral definida? ¿Que sus acciones son contrarias a sus pensamientos y a su fe? No lo podemos hacer porque hay algo que se llama el relativismo, donde todo se puede realizar si usted lo ve conveniente, si usted lo ve bien, si usted cree que lo puede hacer, hágalo. Pero estamos diciendo que este hombre se encontraba desnudo porque hacía todo. Por eso ellos, que cuando pecó Adán y Eva, lo primero que hicieron fue esconderse y coger hojas de higuera y comenzaron a arroparse, a ponérsela en el cuerpo, porque se veían y se sentían avergonzados.
nosotros, la humanidad y cada persona puede encontrarse en las mismas condiciones de este endemoniado. Ya no le importa si lo ven, ya no le importa. Persona aquí en la tierra tendrá que darle cuentas a Dios el día que Dios. Nosotros tenemos que guardar nuestra moral, tenemos que guardar el testimonio de vida, tenemos una moral clasificada porque estamos en el Señor. Por lo tanto, no podemos autodestruirnos viviendo como se nos. Que Dios nos guarde de eso. Que dijeran cosas malas de mí, ¿usted cómo se siente? Ay, el pastor, ¿por qué está haciendo eso? Y por tan buen muchacho que es él, ¿por qué está por allá haciendo locuras? Usted se siente mal, se siente enojado, se siente desagradado, porque soy una persona pública que quiero darles el mejor testimonio. Lo trato de hacer y usted no sabe. No quiero verte mal, no quiero ver cómo su hogar se destruye, no quiero ver cómo tu integridad es negociada por lo que estás haciendo en la calle. Yo me siento con dolor, no te voy a cuestionar, pero sí me duele en mi corazón, porque sé que eres una persona que tienes mucho para dar, que tienes cualidades y virtudes, que tienes una familia, que tienes hijos, que tienes un cónyuge. ¿Por qué no disfrutar lo que Dios nos ha dado para ir a buscar lo que no tenemos que buscar? La moral se ha perdido. Ya cada quien vive como quiere vivir. Que pueda yo causarle un trauma a mis hijos, que yo pueda causarle dolor a mis hijos. Yo tengo que cuidarme también. Cuidar a mis niños que están pequeños, que ellos vean el mejor referente, que cuando crezcan y se hagan más ya volantones, puedan ver una figura paterna o materna agradable. No me importa que me vean con una botella de whisky y mis hijos me vean. No me da pena. Porque es que yo lo puedo hacer porque todo el mundo lo hace. Sí, lo puedes hacer. Claro que si lo puedes hacer, hazlo, pero no lo debes hacer. Moral, ya los comportamientos humanos, ya le llamamos a lo malo bueno y a lo bueno malo. Hemos cambiado las cosas. Ya no queremos dar el testimonio de padres, de esposa. Ya no queremos dar testimonio de hijos. No queremos dar testimonio. Ya la moral se ha perdido. Este hombre estaba desnudo. No le importaba que lo vieran desnudo. No le importaba dormir en el cementerio. No le importaba absolutamente nada. No. Los valores familiares, los valores familiares es la gratitud. Los valores familiares es la cortesía. Los valores familiares es la unidad en la casa. Los valores, el buen trato, ya eso desapareció. Ya eso no está. Porque la niña para allá, llévatela para allá. Quiero estar quieto aquí solo. Ya hemos perdido los valores. Hemos perdido los valores en casa. La moral se ha perdido. Porque hemos tomado lo que la gente hace y lo hemos hecho para nosotros como práctica de vida. Veamos la condición del hombre. Número 1, vivía desnudo. Número 2, este hombre vivía encadenado. Verso 29, por favor. Porque mandaba el espíritu inmundo que saliera del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos. Pero este hombre vivía encadenado. Este hombre lo amarraban con cadenas de hierro en las manos y cadenas de hierro en los pies. Miren lo que hace el poder limitado de Satanás cuando alguien lo permite. Cuando alguien lo permite, queda encadenado espiritualmente.
en sus acciones, en su conducta, en su comportamiento, en sus pensamientos, en sus palabras. Eso es peligroso, hermano. Pero hay tres cosas que pueden encadenar a una persona. Número uno, hay algo que se llama el sistema mundo. Y la Biblia lo declara, que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria del hombre no proviene de Dios, sino del mundo. El mundo pasará y sus deseos, pero todo el que ama mundo. Cuando le hablo del mundo, estoy refiriéndome al sistema antivalores. Estoy refiriéndome a las costumbres del mundo. Estoy refiriéndome a aquellas cosas que quieren convertirse en un patrón de conducta en las personas. Ya la gente no hace las cosas por principios o por valores reales, sino porque Julano lo hace, porque Peranceja lo hace, porque la familia lo hace. Estamos entonces sometidos a lo que la sociedad hace, aunque esté mal hecho. Porque qué tal quedar mal con la sociedad. Tenemos que quedar bien con la sociedad, porque qué dirán mis amigos, qué dirá mi amiga del trabajo. ¿Por qué nos aborrece? Porque no somos de este mundo. Usted pone en el Facebook un comentario grotesco y vulgar, todo el mundo aplaude. Vaya, ponga un comentario acerca de Dios para que vea cómo lo bombardean enseguida. Yo recuerdo que estaba mirando un mensaje, eso fue el año pasado, que hubo el orgullo gay aquí, y algo que no me gustó, y yo puse unas palabras tomando textos bíblicos, eso que tú estás haciendo se llama aberración y se llama pecado. Arrepiéntete. Porque era la líder, si no estoy mal, de los gays aquí. Y comenzó a bombardearme a mí, juntamente con el grupo, que yo era esto, que yo no respetaba. ¿Quién nos está irrespetando? Sino el mundo. El mundo es un sistema de enseñanzas, un sistema de antivalores. Se ha metido a la casa el mundo. El mundo se ha metido como pensamiento a la iglesia, con nuestros niños y niñas, y muchos lo estamos permitiendo, porque hay algo que se llama el libre desarrollo de la personalidad. En Inglaterra, por ejemplo, se casan las personas con los animales, y eso se aplaudió con la muñeca, y le hicieron la ceremonia y firmó que era su esposa. Hermanos, estamos viviendo en un mundo de locos. Esto no es de asombrando, pero sí es de estar precavidos. No de sorprenderme, pero sí saber que el mundo como sistema me puede hacer mucho daño, por lo que oigo, por lo que la gente habla. Travesti para recibir a los niños, y los saludaban y le decía: si tú no quieres ser niña, tú lo puedes hacer. Si tú no quieres ser niño, tú lo puedes hacer. Y vestido de travesti. Pero eso es de aplaudir, porque es que no podemos quedarnos atrás, porque tenemos que entrar en la vanguardia de los países como Inglaterra, parte de Estados Unidos, Europa. No podemos quedarnos atrás. Esa actualización me vale, hermano. A mí no me interesa esa actualización. A mí lo que me vale es guardar a mis hijos, guardar la familia. Que esté padeciendo el síndrome del pecado de la homosexualidad, tengo que primero hablar con los padres, hacer un documento y que ellos me lo firmen. Si ellos me dan el permiso de hacerle una liberación, de ministrarle identidad en la palabra, de aconsejarlo para que se vuelva realmente a la naturaleza por el cual fue creado, me tiene que firmar un documento. Estamos en este tiempo y eso va a comenzar a regirse, porque se va a aprobar como ley. Que estamos obligando a la gente a cambiar, dicen ellos, porque no los dejamos ser
lo que ellos desean hacer y ser. El mundo es un sistema de antivalores. Lo que oímos, los pensamientos, las filosofías, las costumbres y tradiciones, tan solo porque mi hijo es el que elige, sí, ellos van a elegir. Mientras que estemos los padres, vamos a conducirlos por el panorama realmente de cómo queremos que ellos elijan y elijan bien. Si usted comienza a enseñarle a su hijo que no es, a la niña que no es una niña, de seguro ella va a caminar por otro lado. Pero si usted le dice, no mami, tú eres una niña, tus órganos han cambiado totalmente, tan solo porque la docencia dice eso. Y porque el pensamiento de muchos gobiernos y de muchos pensadores, que esos pensamientos no sirven de nada, porque están destruyendo a la familia, están acabando con la realidad y el núcleo familiar. Nosotros no podemos estar quietos y paralizados, ver cómo otros nos están educando a nuestros hijos. Dios te puso a ti como padre y como madre, te dio la capacidad, la realidad, la facultad para enseñarle a tus hijos, y por la palabra está establecido y dice en el libro de Deuteronomio capítulo 6 que vamos a enseñar a nuestros hijos estando en la ciudad, estando en el campo, estando en el lugar que nos encontremos. Enseñémosles a nuestros hijos, porque no vas a ver cómo enfrentar sus realidades, no vas a ver cómo enfrentar las dificultades de la vida, pero el consejo de padre, los valores de padre, los principios de la palabra serán herramientas fundamentales para levantar una nación poderosa. Pero también encontramos algo más que puede encadenar la vida de una persona, y estuvimos hablando un poco de eso, y es que hay tres que pueda venir, y el Señor nos ha guardado y nos ha librado de tantas cosas que han venido. Pero también habla de que Satanás es el príncipe que gobierna el mundo, y el mundo, se le habla el mundo a toda persona que todavía no ha creído en Cristo como Salvador y Señor, porque tiene una mentalidad diferente, porque tiene un concepto de vida diferente a como Dios habla en su palabra. Por lo tanto, Él como príncipe de este mundo estará bombardeando la mente de esas para que hagan cosas, para que se autodestruya. Él es el príncipe que gobierna los valores o los antivalores de este sistema, donde Él le dice al mundo: lo malo es bueno y lo bueno es malo, háganlo por favor. En mi adolescencia, que los burdeles existían a las afueras de la ciudad, ahora están dentro de la ciudad, ahora están en el barrio, ahora están en esa cercanía. ¿Por qué? Porque Él quiere que el mundo absorba la juventud y la niñez. Recuerdo que una psicóloga le aconsejó a un padre de familia esto. El padre de familia llevó a su niño, a su adolescente, y le dijo: es que mi hijo tiene las hormonas elevadas. ¿Qué me aconseja usted como psicóloga? Y dice ella: no se mate la cabeza en eso. Sencillamente llévelo allá a Gustavo Alonso para que se le quite toda esa calentura y ya el pelado le pasa eso. Qué consejo, ¿no? ¿Usted deja ir a su hijo allá? ¿Usted va a dejar a su hija que vaya, que se acueste con un hombre para que le pase la rabia? Qué triste. Y ese fue el consejo de una psicóloga que estudió para ayudar al comportamiento de las personas. Pero qué mal consejo. Qué mal consejo. Yo no le daría trabajo a esa psicóloga nunca. La llevaría para allá para que coja maíz, para que le pase la calentura a ella, para que coja frijol, para que se gane la vida haciendo otra cosa, porque como consejera no sirve. Y así hay muchas y muchos. Desafortunadamente esa es la psicología humanista que se está manifestando en el mundo y en nuestras instituciones académicas. Ahora ya no necesitamos a Dios, no necesitamos la Biblia, no necesitamos el consejo sabio, sino llevemos a nuestros hijos al psicólogo.
¿Y usted conoce a esa persona? ¿Conoce sus valores, sus principios? ¿Conoce su integridad? Y a ciegas uno lo entrega allá a esa persona para que le enseñe qué. Hay personas que tienen muchos valores y tienen una profesión, pero van apuntando a los principios de Dios. Y número 3, ¿cómo queda encadenada una persona? A través de su propia naturaleza. Todos los seres humanos que estamos aquí hemos nacido con pecado. Eso se llama naturaleza. Es la fuente donde emana lo malo. Su hijo que nació, el pequeño, el bebé hermoso, nació en sangre con pecado. Y por eso el bebé, cuando ya está más grandecito, zapalatea, grita, miente a los 4 años, dice palabras feas, roba, hace muchas cosas, porque esa es la naturaleza del hombre pecador. Solo que cuando llegamos al Señor somos transformados, no porque no vamos a cometer pecados, sino porque ya no somos esclavos del pecado. Pero sí, nuestra condición humana nos impulsa. Esta condición humana es la que produce deseos, placer, impulsos. No es que yo le fallé a mi esposa, no es que yo le fallé a mi esposa porque fue muy bonita ella o muy bonito ese hombre. No, fue porque mi condición humana me impulsó. Tuve deseo de eso. No justifiquemos lo que hacemos. Lo quise hacer porque ese es el deseo que tengo de pecar. Lo quiero hacer. Porque también fuera dicho, no lo quiero hacer. Así como lo hizo, también fuera dicho, no lo quiero hacer. Pero en nosotros está esa naturaleza humana que nos impulsa a fallar, a errar, a mentir, a maldecir, a hacer cosas negativas. Esa naturaleza todavía está en nosotros. Solo que en Cristo tenemos la naturaleza espiritual que nos ayuda a vencer esta. Y por eso ya no somos esclavos al temor ni esclavos al pecado. Sí, fallamos aunque tengamos esta, pero ya no vivimos pecando, ya no amamos el pecado, ya no somos esclavos del pecado. Esas 3 cosas se mueven mucho en nosotros y podemos ser atados y afectados. Y todo eso le da derecho legal al enemigo para afligirnos. Pero en el verso 30, mis amados, leamos un momento. Verso 30 del capítulo 8 de Lucas. Dice la palabra, verso 30. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Este hombre experimentó lo que se llama enajenación, una posesión completa, cuerpo, su alma, su espíritu, sus sentidos, todo estaba sujeto a esos demonios que estaban viviendo con él. Cuando hablo de demonios, son seres espirituales donde su capitán es Satanás. Y ellos sacuden y ellos habitan donde hay pecado, donde hay maldad, donde hay perversidad, donde hay malas costumbres, donde hay peleas, donde hay destrucción, donde hay palabras obscenas. Ahí les gusta a ellos habitar, ellos les fascina esos ambientes. Ese es el lugar para ellos. Y dice la palabra que este hombre tenía una legión. Y para describir, David, esto de la legión de demonios, esta palabra legión en el primer siglo antes de Cristo, esta palabra se refiere a las unidades militares que conformaban la infantería romana. Lo conformaban 6,000 soldados. Quiere decir que la legión que había en ese hombre eran 6,000 demonios. Imagínese usted tener seres espirituales metidos en el cuerpo, en los ojos, en la boca, en la nariz, en todas partes, en el cerebro, en el alma, gobernando la vida de alguien. Dice otro texto que este hombre
cogía piedras y se daba duro en el cuerpo porque no soportaba lo que había dentro de él, y gritaba como loco y se subía a las montañas. Por allá lo llevaba esa legión para matarlo y para destruirlo. Este hombre no tenía ninguna posibilidad de ser liberado, pero Jesús se acordó de una persona que no tenía posibilidad y se metió a Gadara, donde habitaban tantos demonios, donde habían tantas costumbres, donde habían tantas tradiciones, donde la gente practicaba el ocultismo, donde la gente practicaba el adulterio, la fornicación y el pecado. Era una región perversa la que había en Gadara. ¿Quién se metía a esa región de locos, de dementes, de gente terrible? Tan solo Jesús pudo hacerlo. Y cuando Él entra, dice que Él se postra reconociendo la autoridad de Jesús. Y Jesús le pregunta: ¿cómo te llamas? Le dice: Legión me llamo, porque somos muchos. Lo que busca Satanás es destruir la vida de la gente, destruir tu hogar, lo que has sembrado, lo que has trabajado por años en tu relación de pareja, lo que has trabajado por años con tus hijos. Satanás buscará destruir los cimientos que has edificado tu casa. No se lo permitas a él. No se lo permitas. Tan solo dándole derecho legal, a él se le permite esto. 6,000 demonios estaban tomando lugar, cautivando a este hombre. Hago el recuento entonces. La condición del hombre: vivía desnudo, hablando de su moral, que no tenía una moral definida. Encontramos que este hombre estaba encadenado totalmente por las fuerzas del mal. Para nosotros también podemos ser encadenados por el mundo, por Satanás y por nuestra propia naturaleza pecaminosa. Pero también podemos ser afectados. Les decía al principio, el cristiano no es poseído, pero sí puede ser influenciado de alguna manera. El que no es cristiano sí puede ser enajenado, poseído, porque ahí no mora el Espíritu Santo. Para nosotros sí, porque está el Espíritu Santo. Lo que puede tocar Satanás solamente es el cuerpo y el alma en nosotros, a través de algunas cosas que él envía para afectarnos. Para el que no es creyente le afecta el cuerpo, le afecta el alma y le afecta el espíritu, porque no tiene el Espíritu Santo. Este hombre estaba poseído totalmente. ¿Quién podría ayudarlo entonces? En el verso 33 declara: y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por el despeñadero al lago, y se ahogaron todos los cerdos. ¿Qué hizo Jesús por este hombre? Echó fuera a los demonios. Esto es una realidad espiritual que usted debe entender. Mientras que estemos en esta tierra, en esta condición humana, vamos a tener enemigos que no agradan, enemigos que odian tu vida y tu familia. En ese tiempo estaban habitando estos demonios en territorios, en lugares, en personas. Pero Jesús echó a los demonios, los sacó de ahí. Y dice que los demonios le dijeron a Jesús que cuando ellos salieran, si él les permitía entrar en los cerdos. Y me llama la atención porque en ese lugar, que era un lugar de tradiciones y de costumbres, porque el judío no criaba cerdos, los judíos criaban ovejas, porque para el judío el cerdo era inmundo. Pero en ese lugar había crianza de cerdos, había un hato de cerdos, de 2,000 cerdos. Y dice que Jesús le dio el permiso para que los demonios fuesen al hato de cerdo. No era porque Jesús estaba doblegando a los demonios, sino que Jesús quería enseñarle a la sociedad de Gadara que era más importante la vida de una persona que la riqueza de ese pueblo. Porque cuando ellos supieron que esos cerdos se ahogaron, se pusieron bravos con Jesús. Que se vaya de aquí,
porque nuestra economía se dañó, porque nuestra economía quedó por el suelo por lo que pasó. Pero Jesús estaba más interesado en la vida de una persona, y creo que eso siempre ha sido la intención de Dios a través de Jesús. Dios está interesado primeramente en tu ser, en tu persona. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, Él está interesado en las familias, Él está interesado en los matrimonios, Él está interesado en la gente. Pero es irónico que cuando alguien sale de esa vida desordenada, ¿qué encontramos? Algo parecido a la gente de Gadara. Cuando alguien se convierte al Señor y deja esa vida vulgar y desagradable, ¿y usted qué hace en la iglesia? Te lavaron el cerebro. Ay, ya estás aguacatado, ya no sales, ya no bailas, ya no tomas, porque la sociedad se convierte como en la sociedad de Gadara. A ellos no le importa que alguien se regenere, a ellos no le importa que alguien sea transformado, a ellos solamente les importa el placer y el deseo y el desorden. Eso pasa. Si alguien hoy toma decisión y llega a su casa y le dice: mamá, hoy tomé una decisión de seguir los caminos de Dios. ¿Y usted para qué hizo eso? Vea, ahora vienen los eventos de Navidad y usted entonces no se va a reunir con nosotros para tomar y bailar y gozar. No haga eso, ¿cómo se le ocurre? Nosotros somos de una religión tradicional. ¿Para qué la religión? Si la religión no cambia a nadie, quien cambia es el Señor. Por eso es que nosotros no profesamos religión, profesamos una relación personal con el Señor. Porque la relación transforma y cambia, moldea, mejora, restaura. La religión nos llena de cargas pesadas, no nos deja ser libres para vivir una vida realmente en santidad y en agrado al Señor. Jesús echó fuera a los demonios, y al hacerlo lo estaba liberando de dos cosas muy importantes. Lo estaba liberando primeramente de una muerte física anunciada para él. Si los demonios seguían viviendo en ese cuerpo, este hombre iba a morir de tanto azote, de tanto dolor, de tanta violencia que se produce. La gente que cuenta cuando un demonio entra a un cuerpo, dicen que es una cosa espantosa. El cuerpo queda destrozado, molido, abatido, violentado, queda como si le fueran dado una garrotera tremenda, queda sin aliento con uno. Ahora, ¿cómo será con 6,000? Y este hombre fue liberado de dos cosas. Físicamente ya estaba sentenciado a morir, el Señor le permitió la vida. Pero algo importante que le sucede a este hombre es que no solamente físicamente fue libre, Dios le permitió la vida nuevamente al sacar a esos demonios de su cuerpo, sino que también le permitió ser libre eternamente. Recuerde esto, mis amados hermanos, si tal vez no lo saben, pero quiero afirmárselo. Cuando una persona muere en Cristo, su alma está encomendada a Dios, está en la misma presencia de Dios. Pero cuando alguien muere sin Cristo, su alma está desde ya en el mismo infierno. Por lo tanto, este hombre fue libre para tener eternidad con Dios desde ya. Porque la eternidad se afirma cuando yo decido entregarle mi vida al Señor. Y el día que parta, que puede ser hoy, puede ser mañana, porque nadie tiene la vida comprada. Nadie puede decir que va a vivir tantos años, porque no sabemos qué persona de los que estamos aquí vamos a estar en cualquier momento acompañándoles en un velorio. ¿Cómo, pastor? No. La vida es prestada, hermano. Pero la única manera para yo asegurar mi vida eterna es reconociendo a Jesús como mi Salvador y como mi Señor. Porque la vida es prestada. La vida es prestada. Este hombre fue libre de una eternidad sin Dios. Y más adelante lo dice. Pero también encontramos en el verso 35 de Lucas capítulo 8 estas palabras. Y salieron a ver lo que había sucedido.
Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido en su cabal juicio, y tuvieron miedo. ¿Recuerda usted el primer punto de la condición del hombre? Que estaba desnudo, que no tenía una moral definida. Este encuentro con Cristo hace que uno recupere su moral, que uno recupere su integridad de persona. Este hombre ya se encontró vestido, sentado, una conciencia limpia, una conciencia sana. Era un hombre sobrio que tenía dominio propio. Era un hombre restaurado por el encuentro que tuvo con el Maestro. Me parece maravilloso esto, que luego de ser un hombre degradado, una conciencia que no estaba clara entre lo bueno y lo malo, ahora este hombre estaba cambiadito, se había echado colonia, olía rico, agradable, estaba sentado, estaba compartiendo con la gente. Era un hombre que tenía una conciencia definida entre lo bueno y entre lo malo. Una conciencia definida, y eso hace Dios con nosotros. Cuando tenemos un encuentro con Él, eso acontece en la vida nuestra. Nuestra conciencia es limpia de todas las obras muertas y malas que hicimos. Ya nosotros no somos culpables de las cosas que acontecieron, porque ya mi mente no me acusa para condenarme, sino que más bien la mente es promovida a hacer lo bueno y lo agradable. Pero el que está sin Dios, la conciencia todavía está malsana, está sucia porque quiere pecado. Qué maravilloso. Y encontramos en el verso 39, donde el verso 38 y 37, el muchacho, este varón, le dijo a Jesús: yo quiero ir contigo, yo quiero estar contigo. Pero Jesús le dice algo muy interesante en el verso 39: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús en él. ¿Sabe por qué Jesús fue a Gadara? Donde nadie se atrevía a ir, donde nadie le iba a colocar la mirada a un hombre que estaba poseído. Ni los discípulos se atrevían a ir por allá, pero Jesús sí decidió ir. ¿Sabe por qué? Porque donde hay oscuridad, Él resplandece luz. Donde las tinieblas se enseñorean por las costumbres que hay, cuando llega Cristo se disipa la maldad. Porque esta iglesia está establecida en este barrio. Y cualquiera dirá: es que la iglesia queda muy lejos. Sí, puede quedar lejos. Y esta iglesia, ¿por qué queda donde hay cantina, donde hay un paso de expendio de droga, donde hay habitantes de calle, donde hay tanto ambiente pesado? ¿Para qué la iglesia está metida ahí? Lo mismo que pasó con el endemoniado gadareno. Porque a través que la iglesia está aquí, la iglesia es luz en la oscuridad. Aquí está la iglesia para que este barrio sepa que aquí está Cristo, y que la gente desordenada y la gente sin esperanza encuentre esperanza en el Señor, encuentre vida, encuentre eternidad, encuentre liberación. Este lugar ha sido recinto de personas que han sido liberadas por los demonios, que el demonio los tenía cautivos durante muchos años. Jovencitos, jóvenes, parejas. Aquí llegan personas para que se les ore por lo que están viviendo, por las porquerías que les hacen, por las brujerías, las hechicerías que se practican. Pero cuando el poder de Dios está en nosotros, disipamos la oscuridad para que se establezca que en este lugar, en este barrio y en los barrios venideros puedan saber que Cristo les ama y quiere liberarlos. Jesús vino a deshacer, dice la palabra, las obras del diablo. Este hombre fue transformado maravillosamente.
Fue el primer predicador de Gadara. Se imagina el primer hombre predicando en un lugar tan terrible. Y se llama Gadara porque habían 10 ciudades gobernadas por los romanos, estableciendo líderes sirios, pero con costumbres y tradiciones perversas. El primer predicador hablándole a su familia, hablándole de las maravillas que Dios hizo con él, hablándole de cómo Dios lo liberó de la presión maligna, de cómo Dios cambió su vida. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Si el Señor te ha sacado de la suciedad, te ha sacado de los andenes, te ha sacado de la mentira, del engaño, te ha sacado de tantas cosas en las cuales te encontraba, es para que en usted quede un registro del amor de Dios, no solamente para decir que usted vivió esto y lo otro, sino también para darle a conocer a la gente que Cristo es el único que puede transformar el corazón del hombre. Solamente Cristo puede transformar la vida de una persona. Y Dios está buscando gadarenos. Está buscando esos hombres que fueron transformados para también alcanzar a otros. Alcanza la primera iglesia que se llama tu casa. Si tú no has aprendido a evangelizar tu casa, difícilmente vas a alcanzar a otros. Trabaja por esos niños. Trabaja por ese cónyuge, trabaja por esa mujer, trabaja por esa iglesia propia que el Señor te entregó. Trabaja por ellos para que ellos conozcan al Señor y puedan abrazar la gracia y el amor de Cristo.